Me gustaría unirnos un poquitito ya los temas. Agricultura y desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina y qué viene pasando en Latinoamérica últimamente? Estemos en el contexto de América Latina y de los últimos 20 años, porque coincide con un proceso. El hacer desarrollo en forma global, cruzar una frontera para hacer un desarrollo, es un fenómeno bastante nuevo. Las grandes compañías americanas no salían de Estados Unidos a hacer desarrollo. Algunas acompañando alguna cadena hotelera, pero no era una cosa habitual que un desarrollador se metiera en otra cultura a hacer cosas. Si uno mira el eje de tiempo y mira lo que pasó en los mercados, un año antes, exactamente 12 meses antes de que se cayeran las Torres Gemelas, que volvieran las Torres Gemelas, el Nasdaq, que estaba cotizando a 5.000 y pico de puntos, se desmoronó. Cayó abajo de los 1.000. Una catástrofe, la cantidad de dinero. Acuérdense el clima del 99, del 2000 con respecto a los .com, con respecto a la nueva economía. Bueno, un año antes de que cayeran las torres, voló el Nasdaq al demonio. Y el dinero, la necesidad de los administradores profesionales de dinero de seguir administrando esa plata, pues esa plata son comisiones, invadió al mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario era el único que tenía el tamaño suficiente como para poder ser receptor de toda esa masa de plata. Y mientras todo el mundo estaba entretenido haciendo cosas y todo, la película se pierde. Vieron que de golpe pasa una atrocidad y la gente estaba preocupada a ver si la comida estaba bien hecha o el otro si se habían secado las medias que había dejado y el barco se hunde y la cosa se complica. Las viviendas se duplicaron de valor. Las viviendas nunca habían tenido una caída del 29 al 37 por la Gran Depresión, pero después prácticamente la vivienda en Estados Unidos siempre valió lo mismo. Es más, en el largo plazo, en una serie de 130 años, la vivienda y la inflación van pegadas, no le sacó ventaja. Sin embargo, en ese momento se había duplicado. Después derivó en el tema de la subprime, de todo el lío. Pero para tomar dimensión, la plata que estaba metida en las hipotecas americanas era más grande que el Producto Bruto Interno de China. Para tomar dimensión de lo que era eso con respecto a la economía del mundo. Por eso se pinchó esa cotización por codicia, porque no sé si han visto la película de la caída de Bear Stearns, un banco de inversión que fue el que pateó la mesa. Está muy lindo que plantea la situación. A mí me gusta ver las cosas desde el punto de vista humano. Me gusta ver el sistema y ver dentro del sistema cómo funciona la codicia y el terror. Y en esa película, lo que deriva una crisis financiera, que uno la puede escribir y formalizar en números, es la gente tomando conciencia de que se mandó una joda muy grande y que uno tenía que ser lo suficientemente rápido para zafar y no quedar como el malo de la película o no perderlo todo. Bueno, ese era el contexto del mundo. Imagínense América Latina, todo ese cambio de modelo económico, que eso creo que tiene mucho más impacto que la tecnología. Dicen, no, porque ahora las transacciones, no, para mí la globalización fue una herramienta, pero el gran combustible fue esa cuestión de una nueva modalidad de cómo relacionarse con el dinero. Imagínense esa masa de dinero cuando se pincha la burbuja en Estados Unidos de la subprime, volcándose prematuramente ya con el tema de los commodities, como una cantidad de plata llegó a América Latina a los bolsillos de los que tenían tierra, ya fuera el señor Robocopatel que alquila tierra o el señor que tiene un campo y se lo arrienda a un pool de siembra. Y en los países mineros la cantidad de plata que le vino al tipo que tiene un camioncito y ahora le entra un contrato porque se le instaló una canadiense o una australiana gigantesca y el tipo pasó de tener 2 chatitas a tener 40 camiones Scania. Bueno, fue terrible la cantidad de dinero que se filtró a través de los commodities en nuestra región, pero a raíz de una cuestión de un cambio en la forma de administrar el dinero administrado por terceros. Ese dinero cayó en América Latina, nos agarró con una legislación bastante... Argentina tiene una buena legislación, pero nos agarró con una legislación rota. ¿Por qué? Porque a partir de una buena ley, Duhalde ya le había pegado una mutilación tremenda. ¿Se acuerdan el tema del decreto que no permitía la ejecución hipotecaria? O sea, a nosotros nos cayó y no teníamos hipotecas.
Nos cayó la plata y no teníamos moneda. Nos cayó, no teníamos seguridad jurídica, teníamos todavía el remanente del corralito. Cayó a los otros países, no tenían legislación, no tenían empresas. Y una cosa que en toda América Latina no tenían suelo sobre el cual hacer negocios. Y como la gente desoye, uno dice, Perú, qué bárbaro, Perú, fenomenal. Pero Perú también generó unos líos y un par de banquinazos con el tema del hacer vivienda, del hacer inmobiliario, a pesar de que los que estaban haciendo las viviendas eran grupos chilenos con mucha experiencia. ¿Por qué? Porque los chilenos se toparon en Perú con un problema que en Chile no tenían, que es largarse a hacer vivienda sin una base de infraestructura y una base normativa y un funcionamiento de esa expansión de la ciudad. Entonces pusieron una enorme cantidad de plata en lugares donde después la gente no iba, donde el alcalde tenía la plata y no sabía cómo resolver o cómo conectarla con la troncal. Un lío, un desbarajuste. Bueno, todo ese lío en América Latina, tal vez el que mejor lo resolvió fue México, que hacía 300.000 viviendas y después pasó a ser 1 millón de viviendas, y que desde el punto financiero lo hizo perfecto y que tenía compañías súper competitivas. Una compañía mexicana sola llegó a hacer 65.000 viviendas año. La segunda 50.000. Tiene una cosa imposible de imaginar. Pero aún así, la cosa se les descompaginó porque la experiencia del habitante, la vida de los tipos, empezó a variar. Era tal el tiempo de viaje que tenía que hacer, porque si no la Tierra no la conseguía en un valor que la ecuación cerrara, se descompaginó tanto que la gente dejó de vivir la vivienda que habían comprado con mucha alegría en el año 2004. Resulta que en el año 2010 o 2012 el tipo ya la usaba como vivienda de fin de semana. Estaba la esposa con los hijos, pero él tenía que tomarse el colectivo o el tren el lunes a la mañana y no volvía hasta el viernes a la noche. O sea, hasta que la mujer le dijo, basta, cambiate de laburo o nos mudamos al centro. Y comenzaron también las ciudades fantasmas en México. ¿Qué pasó? Cuando cambia el gobierno, que sale el partido de Vicente Fox y después Calderón, que es el PAN, viene de vuelta el PRI, y ¿qué hace? Cambia la normativa y todas las compañías inmobiliarias quebraron. Todas. Compañías gigantescas que cotizaban en Wall Street. Entonces, va a Brasil 1. Las grandes compañías brasileñas se pusieron todas las compañías de sombrero. Tuvimos un momento que jamás en la historia hubo tanto dinero. Y jamás en la historia se perdió tanto dinero. Ningún país realmente resolvió el tema de déficit habitacional. Argentina creo que debe ser el peor porque directamente se retiró el Estado y al no haber instrumentos no se pudo producir en la base de ni la media de la pirámide, solamente muy arriba y para inversores. Entonces fíjense la oportunidad brutal que perdió América Latina. Hoy, excepto Chile, el resto tiene graves problemas. Hasta Uruguay tiene problemas con el tema de la ley de la vivienda social porque la pone en práctica y en un determinado momento se genera un cuello de botella. Simplemente, ¿por qué? Porque tenemos una base demográfica y un poder adquisitivo de la gente que va mucho más lento, ese reacomodamiento, que la capacidad de los inversores para meterse a hacer negocios de corto plazo, muchas veces. Entonces, tenemos una América Latina, desde el punto de vista de oportunidad perdida, una tremenda oportunidad perdida que en algunos lados nos deja consecuencias graves, que es la distorsión en el precio de la tierra o el colapso de algunas ciudades que realmente son muy complejas, porque hacer de bolsa una ciudad es fácil, revertirla es muy difícil. Nos dejó el precio de la tierra a valores totalmente absurdos. La tierra en Argentina no puede valer lo que hoy se pide por la tierra en Argentina, es una estupidez. Y cuando me tratan de explicar todo y me hacen la fórmula y todo y el comparable, digo no. Trabajé por muchos lugares del mundo, era bueno en matemáticas en el colegio, pregunto en todas partes, hablo con la gente que tiene dinero, con los inversores, y la ecuación no da ni a palos. Le puede dar puntualmente a un tipo para hacer un negocio hoy, pero hacer el negocio hoy mata la oportunidad de seguir haciéndolo mañana. No para una familia que vende la tierra, que el tipo es médico, no sé, y se murió el abuelo y vende la tierra del abuelo y quiere sacar la mayor ganancia. Yo también lo hago. Pero la gente que trabaja en esta industria realmente, y por culpa nuestra, y no solamente argentinos, sino en toda la región, nos metimos en un lío tremendo. Y ese lío fue producto de, como entraba mucha plata fácil, es muy difícil decirle no al gringo o al sojero que tiene mucha plata fácil y que quiere hacer. Si no lo hace con nosotros, lo hace con otro. Entonces creo que nos metimos en un gran lío.
En el interín igualmente, mucha legislación se fue perfeccionando. La mayoría de los países de América Latina tienen un marco jurídico para hacer vivienda bastante piola. Hay una conciencia a garrotazos, a chichones, del reordenamiento territorial. Hoy uno camina por América Latina y están todos, inclusive en algunas legislaciones. Yo vivo en Paraguay, y en Paraguay la ley de la vivienda que se votó se hizo decreto reglamentario ahora, pero se votó en julio, directamente pone como condición que solamente puede ser de validez en los municipios que tienen un plan de ordenamiento territorial vigente. Los anteriores no son sujetos de los beneficios de esta ley. Entonces, un montón de cosas se avanzó, porque si no tiene el problema, uno eso no lo hace. Entonces, América Latina, desde el punto de vista de recursos humanos, impresionante el salto que pegó. El tema de la conciencia y el ordenamiento territorial, lo mismo. Como la infraestructura se hace con plata, y como si hiciste la infraestructura mal, para corregirla necesitas mucha más plata, ahí tenemos unos pendientes tremendos. Hay esquemas de asociación público-privada, y pensamos que va a funcionar, pero el problema es que estamos extrapolando, estamos trayendo, importando un modelo que funciona muy bien con la ley anglosajona, no funciona tan bien en América Latina. Pero a los ponchazos, y más o menos creo que va a haber una cantidad enorme de negocios del sector privado, muchos desarrollistas muy grandes van a empezar a trabajar, y esperemos que haya alcaldes muy fuertes con conciencia de los ciudadanos para que se balancee, pero creo que mucha infraestructura va a ser un acuerdo entre el sector desarrollador y los gobiernos municipales. Hay muchas experiencias en el primer mundo que eso funcionó bárbaro. Creo que ahora tenemos todos los ingredientes para eso, para que esta vez funcione, para que esta vez ande. El tema del financiamiento, América Latina, excepto 3 o 4 países, el resto de América Latina, todo lo que hablamos de crédito de vivienda es voluntarismo. Porque el crédito hipotecario, si no hay mercado de ahorro, no se agota. Entonces cuando aparece el Banco Nación y el otro, sí, fenómeno. ¿Sabés cuántos años tardó Chile en tener mercado hipotecario? Antes de tener mercado hipotecario, arrancó teniendo un mercado de ahorro de renta fija. La UBI de Chile, la UF de Chile, no se hizo para la vivienda, se hizo para el ahorro interno, para poder hacer contratos. Fue evolucionando y un día sirvió para la vivienda, para la hipoteca. Pero antes estaban funcionando con ahorro interno. Nosotros esa parte la hicimos de goma. Estuvimos festejando en el 2008 la estatización de los fondos de pensión. Entonces, somos medio locos. Estamos de acuerdo que estaticen los fondos de pensión, y los fondos de pensión, mal que mal, eso sí era una base de ahorro interno que podría haber sido aplicado para reeditar el mercado hipotecario. Me parece que ahora el gobierno tiene muy poca vocación hipotecaria. ¿Por qué? Porque con el blanqueo me hubiera encantado, no los fondos cerrados de inversión, que me parece que no es el... Yo prefiero pagar 10% de blanqueo y buscarlo a Dani. Dani, tengo la plata para hacer negocio, seguro me va a hacer ganar mucha más plata que el 10% metido en un fondo durante 5 años por agarrarme el 10 demencial, no lo aconsejo. Y ahí perdió la oportunidad el gobierno de haber generado un bono que generara renta, inclusive que tuviera un periodo de disponibilidad mucho más corto que los 5 años, pero que tuviera como destino el financiamiento hipotecario. Si el gobierno juntaba 5.000 millones de dólares con un bono que tuviera que ser aplicado para la recompra de hipotecas originadas por los bancos, y que los bancos también paguen una parte, que no sea como lo que hizo el banco hipotecario en la época de Pablo Rojo, que todo lo bueno que daba el banco, lo malo pasaba para el hipotecario, y reeditar eso. Creo que ya perdimos la vuelta. No tengo ninguna expectativa de que haya crédito hipotecario en Argentina en el corto plazo. La inflación, no nos metemos más a Argentina. La tierra me parece que es loca. Menos mal que hay desarrollos, y me parece barro, y lo menos que se puede esperar es que estén liderando estos procesos, haciendo proyectos en lugar donde dice la gente va a venir, no donde la gente me lo saca de las manos, entonces estás pagando todo el negocio, lo estás cediendo al dueño de la tierra. Y con el verso de que el último terreno, Buenos Aires tendría que tener 1 millón más de habitantes. Buenos Aires tiene bajísima densidad todavía. Entonces, el de basta de demoler, no, te dice que está saturado, y los dueños de los terrenos, si ahora me doy el coso,
terreno de la abuela, te digo, no, es el último terreno, pero es verso. La necesidad de ir a buscar tierra más baja, cuando un grupo sabe hacer las cosas, fenomenal. Se puede tirar y hacer en barrios que no están posicionados. Y si no, hay que ir en grupo. 3 o 4 chiquitos van y en una zona comienzan a hacer un marketing, todo el proceso de placemaking, lo hacen en equipo y va a ser mucho más fácil tener éxito ahí que haberle pagado a un tipo una enormidad por un terreno que me dejó sin plan B para el caso de que llegue a haber un parate, que llegue a haber una devaluación. ¿Qué hago si pagué una gilada por el precio de la tierra? No tengo nada, me pegué, estoy sin airbag ni cinturones de seguridad y no me hice control de frenos. No, es una locura. Cuando uno, entonces, en este mercado precario que tenemos, uno quiere jugar con la tierra y ponerla dentro del negocio como para poder generar valor, creo que hay todavía para hacer, pero claro, no lo puede hacer un principiante. Yo no estoy... El tema de arquitecto a desarrollista, ese tipo que compra un terreno más o menos caro, que le venda a gente que sabe que no le va a venir con la pistola en la cabeza, que no están esperando para casarse y mudarse, porque es complejo. Tiene que ser un desarrollador que sabe manejar las cosas, que puede ir a un lugar y que sabe que va a convencer a la gente. O sea, tiene que ser mostrar una trayectoria de haber hecho mucha obra, y yo que hice mucha obra, ahora la hago acá y voy a tener el mismo éxito que acá. No puedo ser un debutante acá, tengo que ser empresa. Inflación. La inflación me parece una locura, fue del 5% el mes pasado, en dólares 5%. Tuvimos el mes de mayo 9,2% en dólares. No hay negocio. El que venga con la TIR y la... No, terminemos esta farsa. La construcción no tenemos ni idea de cuánto va a salir, ni en pesos ni en dólares. Porque no sabemos cuál es la política del Banco Central con respecto al dólar, si va a subir la tasa para retener el dólar, y cuando el dólar se deprime, es inflación en dólares. Y cuando viene no sé, un reajuste salarial o lo que sea, o con el cuello de botella que tenemos energético, nos podemos llegar a comer un 40% en dólares de inflación. ¿Qué negocio? Nadie puede dar garantías de lo que es el margen. Por lo tanto, el mercado inmobiliario de Argentina hoy es un mercado a la Argentina. Y a la Argentina de estos tiempos, porque inclusive creo que yéndonos para atrás no nos encontramos con un contexto igual a este. Tampoco para adelante no nos encontramos con una expectativa de muchísimo dinero que va a estar disponible después del blanqueo. Porque el tipo que paga el 10% y tiene la plata, tal vez el 1 de abril no hace nada, pero el 30 de junio por ahí va a andar viendo dónde hace algo. Y ojalá que ese algo sea en proyectos que tengan un colchón lo suficientemente bueno para ganar plata en barrios donde la tierra tiene baja incidencia. No que vayan y empiecen... He escuchado cada disparate de lo que se paga de incidencia de tierra por acá. Yo aproveché el Palermo Soho familiarmente, hice algunos negocios acá desde la década del 90, pero ni loco, ni en el 2002 me animaba a comprar en este barrio, porque creció mucho más de lo que yo esperaba, pero nunca tuve expectativas nunca fui tan positivo de imaginarme que Argentina es tan bueno como para que no me pegue una sorpresa de que me quede descalzado. Entonces con la tierra me parece que es entrar al negocio cediendo el primer día. Es como si uno va a un duelo y le dice, toma, voy con 2 balas, toma, te doy 4 más a vos. No, ceder en la tierra es entrar al ring con un brazo menos. Después, el otro tema que es grave, hablamos de la tierra, la inflación, el crédito, y creo que es gravísimo, que es la destrucción de la cadena de valor. Recuerden lo que era la Argentina, acá la mayoría estábamos en la antes de Menem, durante el Menem, y acuérdense que había empresas constructoras o había una cadena de valor, había especialización, había tipos que tenían una visión de sistema, todo, pero que se dedicaban a hacer algo muy bien, a construir, a comercializar, a financiar, a diseñar, a hacer land banking, una cantidad de cosas. Uno armaba el equipo y el equipo estaba con reglas de juego, uno sabía más o menos cuánto le pagaba, qué contrato hacía, se daba la mano, no sé. Fíjense que ahora
hubo una invasión del mundo financiero, una estructuración de negocios, que uno cuando quiere ver cómo está armada la distribución de riesgos, no la puede ver. ¿Sí? No la puede ver, pero si la mira un poquito, se va a dar cuenta que el que paga todo el problema que puede llegar es el que puso la plata. Creo que el fideicomiso al costo mal utilizado fue una contribución nefasta para nuestra industria. Hay muchos que están súper bien utilizados, es una herramienta válida, pero creo que se abusó. Y de esa forma quedó desdibujada totalmente la cadena de valor. Y hoy, cuando se quiere empezar un proyecto, imagínense, no las empresas que no pararon de trabajar. A mí me encanta trabajar para empresas, o trabajo para alguien que quiere desarrollar una empresa. Yo no trabajo para proyectos, me niego a trabajar para un proyecto. O sea, no, en ese combo para hacer un proyecto solo no participo porque no me siento cómodo. Porque es como ir a jugar al fútbol y no tenés arquero, y te estoy corriendo la pelota. ¿Quién juega de 9? No sé, andá a correr para allá, tenés que patear para allá. ¿Por qué? Porque cuando después hay problemas no... Y cuando digo problemas, y todavía ningún juez llamó, si los fideicomisos, no sé si una cantidad de cosas, la justicia estuviera más, o hubiera más lío, ya comienzan a dibujarse en un papel los abogados de cómo tendría que haber sido el equipo. Pero yo no era 9, vos eras 9, marché preso. Y eso todavía, por todo el zafarrancho que fue la política y el contexto, creo que todo fue bastante más benévolo que lo que podría llegar a pasarnos. Y entonces, me parece que en los próximos años hay que trabajar mucho en volver a reconstituir la cadena de valor. Esta conversación con Gaby Neri hemos tenido montones de veces, de trabajar como empresa. Y trabajar como empresa es muy caro. Pero, ¿cómo vas a trabajar si no trabajas como empresa? ¿Qué le vas a pedir a los inversores que confíen en vos? Y llega a haber algún problema y ¿qué haces? ¿Te pones a llorar con ellos? Entonces, la reconstrucción de nuestro mercado, espero que no venga mucha plata de golpe, porque si viene mucha plata de golpe y no tenemos resuelto el tema financiero, vamos a crear una burbuja intermedia dentro de la cadena de valor, y que no venga mucha plata de golpe, sino va a aparecer un dentista con el hermano que tiene una empresa de mudanzas y se largan a desarrollistas. La otra vuelta lo podía, digo, no tiene que ser de arquitecto a developer, es de motoquero a developer, de repartidor de pizza a developer, de médico a developer, todo el mundo. Y créanme que es así, porque he tenido reuniones de gente que dice, no, un amigo, todo, no, pues yo tengo tanta plata, sí, tenés plata, pero hacé otra cosa, no vengas a joderle la vida a este sector. Porque creo que la entrada de jugadores amateur acompañados de plata fácil mata nuestro negocio. Porque qué mejor un tipo que viene haciendo proyectos en el barrio de Almagro, seguir haciendo proyectos en el barrio de Almagro, que ya tiene armada la cadena, que le es todo fácil. Pero aparecieron 3 y ya le distorsionaron. Entonces le digo, pero ¿cómo, señora? Pero me está pidiendo una locura por la tierra. Bueno, sí, pero véndaselo al que le paga eso. Yo no quiero joder la vida a usted, pero me voy a otro barrio. Bueno, esa es una pérdida, es una descapitalización de nuestro mercado brutal. Y lo peor todavía es que algunas empresas directamente se retiraron del hacer de desarrollo por ese tema. Así que tengo expectativas para adelante y los miedos que tengo están ligados a que sobre plata. O sea, no tengo miedo a... Y el que sobre plata en el inversor, porque la plata en el comprador la veo lejana. Si el gobierno hubiera sido un poquito más previsor, esta plata que sobra en el inversor tendría que estar recomprando las hipotecas que dan los bancos comerciales, generando un mercado secundario, y eso no lo hizo. Así que bueno, no sé si cubre las expectativas. Y no quiero hablarte de del proyecto de ley de alquileres para que no te diviertas. Pero no, la ley de alquileres no creo que haga mucho daño. Lo que sí me parece una propuesta estúpida, no contribuye a nada. Deja que el mercado sea libre. Si hay 3 o 4 cosas que vos sabés que tienen que suceder, es mucho peor achicar. Decir, bueno, listo, ahora va a haber jabón a 5 pesos para todos. Y el agua, 1 litro por persona, gratis. Y no se baña nadie.